23 de mayo del 2024. La lectura del Evangelio es de Marcos 14, del 12 a del 22 al 25. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomar, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio, y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber este fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de hoy nos está mencionando y nos está informando la institución eucarística. Jesucristo instituye en la Sagrada Comunión. Y bueno, lo estamos viendo ahí en el Evangelio de Marcos. Recuerden que Marcos pues fue el primer evangelio que se escribió en los años 60 aproximadamente. Era un joven Marcos en aquel entonces, porque aproximadamente cuando andaba con Jesucristo, este Marcos, que en realidad su nombre era Juan Marcos, Marcos era un apodo, su nombre era Juan, pero para no confundirlo con Juan el apóstol, bueno, le seguimos diciendo Marcos. Marcos aproximadamente tenía 12 años cuando conoció a Pablo, cuando conoció a Pedro, o a lo mejor tenía 15, 16 años, era un joven, afortunado, era pariente de Bernabé. Dicen que era su primo, otros dicen que era su sobrino. Es muy difícil saber con exactitud la edad de Marcos y es muy difícil saber con exactitud el parentesco. Pero bueno, así se nos menciona. Era un joven. En el año 60 escribe su primer escrito, el Evangelio que estamos ahorita escuchando. Aquí nos menciona que el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, recuerden que pues los judíos celebran sus fiestas y una de las fiestas importantes pues es cuando salieron de Egipto, que Dios los liberó de la esclavitud en la que estuvieron ahí durante varios años. No podríamos decir que estuvieron ahí todo el tiempo que estuvieron en Egipto, estuvieron siendo esclavos, ¿no? Dicen, estuvieron ahí 400 años, o sea, de generación en generación, ¿no? Las primeras generaciones, los primeros 100 años, pues, vivían muy bien, porque cuando llegaron ahí a vivir a Egipto, la familia de Israel o la familia de Jacob, con sus 12 hijos, que en realidad ya uno de sus hijos era el administrador de Egipto, pues llegaron y vivieron ahí gracias al rey, al faraón, que le acreditó a su administrador, hijo de Jacob, que había llegado desde antes ahí. Pueden ustedes ver la historia de cómo llegó José, el vulgarmente llamado José el Soñador, y les dieron la tierra de José para que no estuvieran viviendo junto ni en revuelta con los egipcios. Aparte, los egipcios pues, no les gustaba mucho la labor que tenían los judíos de criar ovejas, de ser ovejeros, pastores, ¿no? Los egipcios eso como que no le tenían o sea, buena aceptación. Les dieron la tierra de José y ahí vivieron hasta que murió José el Soñador y después pues siguieron todavía viviendo ahí y no eran esclavos. Quizá los últimos 250 años o quizá 300 años, pues sí, se volvieron esclavos de Egipto, pero no todos los 400 años que estuvieron ahí. Bueno, les menciono esto porque es la fiesta que celebran los judíos cada año, ¿no? El haber sido liberados. Dios mandó a Moisés. Eso ya lo pueden ver ustedes también en el libro del Éxodo. Bueno, dice aquí que mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición, bendijo el pan, lo partió y se lo dio diciendo a los discípulos: tomen esto, es mi cuerpo. Era un pan, pero le está diciendo simbólicamente, con un significado divino, que ese es su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Está celebrando, está instituyendo la Sagrada Comunión. Este es mi cuerpo, cómanlo. ¿Sí? Después tomó el cáliz, una copa, un recipiente, pronunció la acción de gracias,
dio gracias. La primera vez con el pan dio gracias a nuestro Padre Dios, y esta segunda vez con el vino, con el cáliz, da gracias y le dice, este es, se lo dio a todos a que lo bebieran, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, ¿sí? Era vino, no creen que hayan tomado, ni que empezaron a sentir que era sabor a sangre, ¿verdad? Pues no. Todo esto es una institución, es un simbolismo divino, ¿sí? Tiene un significado profundo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, santifícame, ¿sí? Bueno, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, ¿sí? Jesucristo se ofrece para salvarnos. ¿De qué nos va a salvar? De la ignorancia, del alejamiento de Dios, de que estemos haciendo las cosas equivocadamente, de que vivamos una vida mundana, terrenal y material, y nos olvidamos de las cosas espirituales divinas. O sea, del pecado. Sí, porque pecado es ausencia de Dios. Pecado es que no está Dios en lo que estás tú haciendo. Eso es pecado. Dirás tú, ¿cómo? ¿A poco si yo me pongo a trabajar de contador público, pues es ausencia de Dios? No, hermano. Si estás haciendo un trabajo de contador público, pero estás ayudando al prójimo, ¿sí? En tu trabajo, no, eso es ausencia de Dios. Ausencia de Dios es cuando tú haces algo que está en contra de lo que el Señor te ha pedido que no hagas, como por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre y no les ayudes. Es que esos viejos me caen regordos porque desde niño me pegaron, me maltrataron. Pues no, estás mal. Era su forma de educarte a lo mejor. Y no sabes perdonar. ¿Y por qué les tienes rencilla a tus padres? La orden que dio nuestro Padre Dios es que hay que cuidarles, hay que ayudarlos, hay que protegerlos, y más cuando están enfermos y ancianos. Pero la mayoría de los hijos se largan, disculpen la palabra, ¿no? Se van de la casa, ¿sí? Se alejan de los papás y no están cerca de ellos, la mayoría, ¿eh? No digo que todos. Y pues cuando necesitan algo, pues los hijos no están cerca y no pueden ayudarles a los papás. En 5 minutos un accidente es brutal para un anciano, para una persona de avanzada edad. Y si está enfermo, peor. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De la ausencia de Dios cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros no estamos cerca del Señor. Y bueno, por eso dice que es derramada por muchos para salvarnos a todos nosotros. Porque hay gente que dice, ¿y cuál pecado nos vino a salvar? Vuelvo a reiterarles, el pecado de la ausencia de Dios, de que estamos alejados del Señor. Se los dijo a los fariseos y a los escribas. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno. ¿Qué vista tienes, no? Y no ves tu viga que traes cargando en la tuya. O sea, ustedes han puesto muchas costumbres y tradiciones. Ponen cargas muy violentas que ni ustedes mismos pueden llevar. Así les dicen los fariseos. Y le dijeron, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? ¿Vas a quitar la ley de los profetas? No, vengo a darle cumplimiento a la ley de los profetas. Y les dejo un mandamiento nuevo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento se encierran todas las leyes de los profetas. Bueno, y dice aquí, en verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. No lo iba a volver a beber, ese fruto de la vid. Acuérdense que la vid es no es la vida. El fruto de la vid, ¿sí? De un viñedo, ¿sí? Que da uvas, el fruto, ¿sí? Este fruto que les está pasando él, que es el vino, y que lo está convirtiendo en su sangre, que le está dando esa explicación, esa información. El pan es hecho por los seres humanos, por el trabajo del hombre. Es el cuerpo de Cristo. Si tú te pones a trabajar, estás trabajando, ¿sí? Para Dios. Pero trabajar para Dios es hacer obras, hacer el bien a los demás, el cuerpo de Cristo. El vino, ¿sí? ¿De dónde viene? De la uva, de la siembra, ¿sí? De la naturaleza. Y ese vino está representando
la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son los dos elementos que nuestro Señor ocupó para referirse a la Sagrada Comunión, a la sagrada institución que es la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No iban a comer un pedazo de carne de Jesucristo, ni tampoco iban a beberse su sangre, pues no eran vampiros, ni caníbales, ¿sí? Mucha gente no lo entiende esto, y creen que es la sangre de Cristo cuando están tomando el vino. No, pues no sabe a sangre, pues no, nunca va a saber a sangre. Después hay películas ahí exageradas, ¿no? En donde dicen que tienen la sangre de Cristo, ¿no? Y tienen un recipiente lleno como de la sangre de Cristo. ¿De dónde sacaron la sangre de Cristo? Y la ponen así muy roja, ¿no? Otros por ahí dicen, no, es que encontramos sangre de Cristo seca y petrificada, ¿no? ¿Sí? Abajo de donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, muchos metros abajo. Y se dice, y dicen, que ahí en el monte Calvario fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la parte profunda de la tierra están las gotas, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que se escurrió en esa tierra y cayó hasta varios metros hacia abajo, ¿no? Y lo más increíble es que dicen que más abajo han encontrado el arca de la alianza, el cofre, abajo de ahí, de donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Son muchas cosas que se dicen, muchas cosas que explican, pero no hay nada cierto, ¿eh? Eso es lo que les digo, que hablan y dicen, hasta no ver, no creer. Pero lo que debemos de creer, sí, es en la información que se nos está proporcionando en este momento con respecto a la Sagrada Escritura. Entonces, pues, este Evangelio de Marcos nos está proporcionando la información de la institución eucarística. En el Evangelio de Lucas nos menciona una frase que dice Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Y bueno, pues por eso la Iglesia Católica lo repite y lo repite, ¿no? Día con día, día con día, ¿sí? Para darle término. Algunas personas me han dicho, bueno, ¿por qué eso sí lo hacen y otras cosas que dijo Jesucristo la Iglesia Católica no las hace? ¿Sí? Ha inventado cosas. Sí, o sea, yo no te voy a decir que no es cierto, ¿no? Pero bueno, esto lo hacemos porque aquí está implícito. Y no solamente en el Evangelio de Marcos, como se lo estoy comunicando, también en el Evangelio de Lucas. Y digo, lo pueden investigar si está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan. Bueno, hermanos, espero que esto les quede a ustedes como una información inédita y que lo tengan ustedes siempre en recuerdo el por qué celebramos la institución eucarística, porque Lucas en su Evangelio nos dice que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y quien instituyó la Sagrada Comunión fue nuestro Señor Jesucristo. Y quien dijo que el pan hecho por manos humanas es el cuerpo de Cristo, y la sangre que viene de la naturaleza, viene de ese árbol de la vid, de ese árbol, de ese fruto que da uvas, que de ahí sale el vino, sí, proporcionado esta tierra, esta gran naturaleza, pues proviene de la obra de nuestro Padre Dios. Y se conjuntan las dos partes, la labor de Dios y la labor del hombre. Que Dios te bendiga.